¿cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Nos gusta decir otro lunes más en el planeta Tierra. Zoom, la Argentina. Quiero contarles una historia que ustedes ya conocen, la voy a pasar rápido. Era abril del año pasado, 2018, el gobierno venía con su plan gradualista y algo sale mal. Ese plan tiene que ser desechado, empiezan las corridas cambiarias y lo que se devalúa ahí son dos cosas. Primero la moneda y después la sensación de autoridad del gobierno frente a su electorado y a su no electorado, es decir, frente a la población. Ahí como Sísifo tiene que volver a empujar una piedra, no solo porque tiene que ir a que lo ayuden con la piedra al Fondo Monetario Internacional, va recuperando de a poco, no sin algún otro sobresalto cambiario, el gobierno y logra lo que necesita, lo que genera en Argentina sensación de autoridad y es tener 100 días al dólar calmo. En un país caótico desde el punto de vista económico como Argentina, todo podrá girar, pero si tenés al dólar quieto, generás sensación de autoridad. Lo venía y lo viene logrando de algún modo el gobierno. Recordemos siempre que hay una relación directa entre el dólar y la góndola, es decir, cuando a vos te dicen que el dólar en realidad es para el mundo financiero y no tiene nada que ver con vos, en realidad vos tenés que recordar que la latita de arvejas o de atún o de lo que quieras y todos los elementos que están ahí en ese supermercado, todos tienen en un más o en un menos un componente tomado del precio del dólar, ni hablar los combustibles. Somos dólar dependientes y lo sabemos. Por eso, manteniendo al dólar, bueno, pues bien, el gobierno recuperaba esto, sensación de autoridad. Tenía autoridad para volver a poder pedir el voto. Todo venía bien en la República Argentina. ¿Ustedes conocen la idea del cisne negro, de ese imprevisto, eso que está fuera del plan y puede suceder? Bueno, si cualquier país puede tener un cisne negro, ¿qué me cuentan de un país frágil como Argentina, que es un criadero de cisnes negros ahora que terminó la rural? Ese animalito voló de repente, se escapó de una jaula y estamos hablando de la guerra que escaló comercial entre Trump y China. Ustedes saben que hubo una devaluación de la moneda china con las consecuencias de lo que pasó con el movimiento hacia el dólar de los mercados. ¿Cómo impactó en Argentina? Subió el dólar 80 centavos. Vamos a charlar hoy de este TEC, de la geopolítica. Básicamente está Jorge Castro con nosotros, nos va a ayudar a entender mejor este tablero y cuál es la posición de Argentina allí. Ya sabemos que es frágil. Y vamos a tratar también de conocer, con los datos económicos que nos va a dar Francisco Jueguen, cuánta pólvora tiene el gobierno disponible para enfrentar este sacudón producto de esta guerra comercial. Paso a presentar el propio Francisco Jueguen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Está Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Laurita Serra. ¿Cómo va eso? Qué gusto de verte. Pero igualmente. Laura Serra nos va a contar dónde va a cerrar cada uno de los candidatos y qué va a decir. En un ratito vamos a hablar de eso. Está también el querido José Eduardo Abadi en la segunda parte del programa. Vamos a charlar con él, vamos a recostar juntos a esa paciente llamada la Argentina que está con este trastorno de ansiedad, está a poquitos días de votar en las PASO. Eso será en un rato. Y está ahora con nosotros, un honor, el doctor Castro, analista internacional. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bien, veamos un informe y charlamos con vos. Dale. Y pensar que hace un poquito menos de un mes, Japón era el anfitrión de una reunión que venía a pacificar el comercio mundial. Queremos hacer algo para mejorar la relación comercial. Los tiempos cambian, los negocios también. China se ha estado llevando cientos de miles de millones al año. Ha llegado la hora de cambiar los términos. Trump anunció fuertes aranceles al ingreso de productos chinos y el país oriental amenazó con represalias. Es decir, una pintoresca y simple historia de amores y odios entre dos potencias mundiales donde los argentinos somos
somos simples espectadores. Todo muy pintoresco y simple hasta que el yuan devalúa y atrás del yuan empiezan a depreciarse todas las monedas y arranca entonces la hecatombe, la debacle total. Por supuesto, es un tema que preocupa. A pesar de que a menos de una semana para una elección no es lo más recomendable que suba 80 centavos el dólar, el gobierno salió a poner paños fríos y a asegurar que en caso de tormenta, esta vez el paraguas tiene que aguantar. Nosotros en este programa financiero y fiscal tan estricto estamos en condiciones muy pero muy importantes y sólidas para soportar este tipo de situaciones. ¿El gobierno está efectivamente preparado para aguantar una posible corrida cambiaria? Bueno, Jorge, vamos a tratar de entender un poco el TEC. ¿Recuerdan el TEC que todos jugábamos de chicos y todavía sigue vigente ahí? Como ese tablero, ¿qué está pasando y dónde quedamos? Bueno, lo que ha sucedido desde el viernes pasado al día de hoy es que el renminbi, la moneda china, se ha devaluado 1.4%. El día viernes el renminbi ascendía a 6,88 renminbi por dólar. El día lunes, a primera hora, llegó a 7 renminbis por dólar, 1.4% de devaluación. Luego cayó. En este momento, nuevamente, el nivel del renminbi con respecto al dólar es el mismo que tenía el día viernes. Hay que agregar que este nivel de relación entre el renminbi, el yuan y el dólar estadounidense es el mismo que se mantiene desde hace 6 años. Con esta aclaración... Pero entonces, perdón, a ver si entendimos. ¿Se devaluó fuertemente el yuan con respecto al dólar? Es la idea de que ocurrió una fuerte devaluación del yuan frente al dólar, es una manifestación típica de la creencia argentina de que hay una catástrofe a la vista. Ah, pero esto es divino. Miren qué linda la liebre sale por donde vos no pensabas. No hay una catástrofe. Lamentablemente para el buen concepto que los argentinos tenemos de nosotros mismos, no hay ninguna catástrofe a la vista. Acá lo que ha sucedido ha sido que el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una nueva sanción comercial a la República Popular con un impuesto especial, un arancel especial del 10%, sobre los 300.000 millones de dólares de exportaciones chinas al mercado norteamericano que todavía siguen sin estar sancionadas por un arancel especial del gobierno de Estados Unidos. Hay que aclarar a su vez, en un segundo punto, que esta sanción comercial impuesta por Donald Trump solo va a ser efectiva el 1 de septiembre. En el momento actual no existe esa sanción. Es una amenaza. Es una amenaza. De todas maneras... Pero no hay como reacción a esta amenaza de Trump una devaluación. Sí, hoy Donald Trump dijo que va a denunciar a China por manipulación de moneda, con lo cual sería hasta castigado por el Fondo Monetario Internacional de comprobarse. Pero esperen, después vamos a lo que va a pasar. Yo quiero que me expliquen y a todos porque a ustedes les pasa lo mismo que a mí. ¿Cómo? No hubo una gran devaluación. ¿No hubo o no para vos? Bueno, hubo una devaluación del yuan. 1.4%. Pero a nosotros nos dicen 1.4, una devaluación. Decís, nada. No, claro, para nosotros no es nada. Para el pero mundo para eso es sí un poco es una más. gran devaluación. No, para China tampoco. No ha habido pérdida de reservas entre el fin de semana, entre el día viernes y el día de hoy. Las reservas chinas se mantienen en el mismo nivel que estaban el día viernes en el momento actual. No ha habido salida de capitales de China. El total de reservas del Banco del Pueblo de Beijing es de 3 billones de dólares. Son el mayor nivel de reservas del mundo. La sigue el de Japón y es la mitad del nivel de reservas que tiene la República Popular. Pero por eso Estados Unidos ahora está acusando al Banco Central chino. ¿Dónde se manifiesta la crisis? De ganar competitividad, ¿no? Claro. En el tema comercial. Eso es. Esa es la intención. Estos son acusaciones. Son acusaciones. Son acusaciones. Lo que hay que evitar siempre es tomar al pie de la letra lo que los contendientes dicen respecto a sí mismo y al adversario. Lo que ha provocado las nuevas medidas tomadas de sanción económica por Donald Trump hacia las exportaciones chinas es una fuga de capitales del mundo entero que buscan salida en una inversión en los Estados Unidos. Es lo que se denomina flight to quality, claro, que es la búsqueda de refugio seguro. Cuando hay una crisis financiera en cualquier parte del mundo, el resultado es que aumenta el flujo de capitales hacia los Estados Unidos. El resultado de esto
de este aumento del flujo de capitales a los Estados Unidos ante la sanción impuesta por Donald Trump a las exportaciones chinas que restaban, sin haber sido sancionadas hasta ahora, es una apreciación del valor del dólar. Al apreciarse el valor del dólar, se aprecia el valor del dólar en todos los países emergentes. Y se devalúan todas las otras monedas emergentes. Y se devalúan las propias monedas nacionales de los países emergentes. Como es usual, el país emergente más afectado por el proceso de apreciación del dólar norteamericano es la Argentina. ¿Quién es? Es la Argentina. Y la razón por qué es la Argentina no es porque los argentinos tengamos un código genético equivocado. Nada de eso. Es porque la economía argentina es la más dolarizada del mundo. Siempre hay que tomar en cuenta, para ubicar al posicionamiento de la Argentina en el sistema mundial, el hecho de que el total de los activos monetarios y financieros en dólares estadounidenses que tiene la Argentina en el momento actual se puede estimar en 350.000 millones de dólares. El total de activos monetarios y financieros en pesos moneda nacional que tiene la Argentina hoy, si se los mide en dólares norteamericanos, son 90.000 millones de dólares. Claro. La moneda nacional, el peso moneda nacional de la Argentina es una moneda puramente transaccional. La verdadera moneda de los argentinos, con la que invierten y ahorran, es el dólar norteamericano. Y eso porque hay inflación en la Argentina. Obviamente, entonces uno no confía en el peso como forma de ahorro, sino que confía en el dólar. Ahora, decir que hay crisis de confianza es un subentendido, porque lo que hay que tomar en cuenta es que la Argentina carece de moneda nacional. Este es el verdadero término. Cuando se habla de que es un sistema bimonetario, lo que se dice, hay que agregar, que la moneda nacional, el peso moneda nacional, es una moneda puramente transaccional, con la que se pagan los impuestos, el servicio doméstico, pero no se ahorra ni se invierte. A ver si yo entendí bien y todos entendimos bien, y si no, corríjanos, que no pasa nada con la corrección. No es que China devaluó, sino que Trump amenazó, hubo un flight to quality de los mercados, esto apreció el valor del dólar y naturalmente se devaluó el resto de las monedas. La moneda de los países emergentes. Pero el yuan no. No es lo que dice. El yuan se devaluó, así llamada devaluación, es frente al dólar norteamericano 1.4% entre el viernes y hoy. Y entonces, ¿qué hacemos con todo el mundo que escribió fuerte devaluación del yuan frente al dólar? Doctor, yo le, ¿Está bien o está...? Deja de explicar esto porque si nos volvemos locos. El tema es el motivo, o sea, el yuan se devaluó. En realidad el dólar se apreció por una salida de capitales de todos los mercados emergentes. Si pero uno no han salido los capitales de China. No hay pérdida de reservas en China, en modo alguno. Además, el dato... Esto es mucho peor porque quiere decir que Argentina es más... Ni siquiera pasó realmente y Argentina subió el 80 centavos. Absolutamente. La Argentina, la devaluación que ha tenido el peso moneda nacional, el aumento del valor del dólar que ha tenido el dólar en la Argentina, se debe fundamentalmente a la apreciación del dólar norteamericano debido al ingreso masivo de capitales que ha provocado la crisis financiera internacional derivada de las sanciones impuestas por Donald Trump a las exportaciones chinas del mercado estadounidense. Bien, yo quiero pasar... ¿Vos tenés algo? No, esto que está contando el doctor Castro sorprende porque hoy las empresas americanas se perdieron de capitalización 760.000 millones de dólares producto de este enfrentamiento con China y de esta movida de China. Por eso la acusación de Trump al gobierno de China de manipulación de moneda. Son acusaciones. Pero la pérdida estuvo en la capitalización de esa empresa. Empresas como Google, empresas líderes que cotizan en bolsa, perdieron esa cantidad. Pero se trata del sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional es 6 veces el Producto Bruto Global. La pérdida de las empresas norteamericanas de 700.000 millones de dólares es una cifra insignificante en relación al contexto del sistema financiero internacional. ¿No le damos internacional. valor entonces a las acusaciones del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, acerca de que el Banco Popular Chino impulsó una devaluación del yuan para ganar competitividad en este enfrentamiento comercial? Con respecto a las posiciones del gobierno norteamericano, yo siempre tengo presente lo que dice Churchill en las Memorias de Guerra, cuando dice: siempre me admiró la forma en que se llevan bien con su conciencia los norteamericanos. Entonces, son víctimas
y al mismo tiempo actúan a la ofensiva, pero siempre a la defensiva. O sea, puedo decir que el mismo victimario es Donald Trump este movimiento, al haber tuiteado que iba a... un victimario. Bueno, él acrecentó las tensiones comerciales. Que surge de una intención malévola. Es el hecho de que Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, en los últimos 2 años ha recuperado el crecimiento, ha recuperado el liderazgo mundial debido al crecimiento de excepción de la economía norteamericana. Jorge, viste como el juego de cajas China, ya que hablamos de China, hay digamos, como categoría. Vamos a la más grande de todas, que es, ¿explicás para principiantes, puedo ser yo, qué están peleando China y Estados Unidos y cómo manejan esa guerra? Sí, cómo no. No hay en este conflicto comercial, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, nada relevante referido a lo comercial. Ahí también me desconcertás, pero hoy es tu noche, así que dale. Lo que está en disputa entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos, la República Popular, es el dominio de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial, especialmente la inteligencia artificial. Esas tecnologías avanzadas son 3. Inteligencia artificial, la decisiva, la Internet de las cosas y la robotización. El que domina estas 3 tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, tiene en sus manos el poder del mundo del siglo XXI. Esto es lo que están disputando Estados Unidos y la República Popular, donde siempre hay que tomar en cuenta que la visión de Estados Unidos, de la República Popular, es la que establece la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos emitida por el gobierno de Donald Trump en diciembre de 2017, que caracteriza a China como su principal competidor estratégico en el sistema mundial y que además sostiene que a través del desarrollo de este programa denominado Made in China 2025, esta situación de competición estratégica entre Estados Unidos y China tiene para Estados Unidos una intención letal, porque afecta a sus intereses vitales en materia de dominio de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial. O sea, lo que se está jugando es el dominio de la tecnología, digamos, de la inteligencia y sobre todo la artificial. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con lo comercial? La venta, lo que puede entrar, ¿qué pasa con todo eso que escuchamos? Es donde pegar, digamos. Lo comercial es esto. Golpea. Lo comercial es esto. En términos comerciales, el comercial que tiene China sobre Estados Unidos son 340.000 millones de dólares el año pasado. El total del comercio bilateral entre las dos superpotencias son 540.000 millones de dólares. El superávit comercial de Estados Unidos, de China sobre Estados Unidos, es más de 60% del intercambio bilateral. Entonces, ¿quién tiene superávit? Repetí eso de los dos. China, pero de lejos. Por lejos. Claro. De lejos. Y lo que han acordado ya en las negociaciones que comenzaron en la reunión de Buenos Aires del Grupo de los 20, Trump y Xi Jinping, es que China va a aumentar sus compras a Estados Unidos en 100.000 millones de dólares por año hasta cubrir ese superávit comercial en un plazo de 2-3 años. Entonces, si ya que en Buenos Aires los habíamos hecho amigar, con 2 mates calientes y con la espuma justa, y se acuerdan que era el orgullo argentino, había sido el G20, Macri llorando, parecía una escena pero después de una película. Saca, después hubo otro G20 no saca. Bien. ¿Qué pasó que ese equilibrio se desestabilizó? Esta es una relación entre superpotencias. Esta no es una relación de noviazgo la que existe entre Estados Unidos y China y que cambia según el estado de ánimo de una parte o de la otra. Acá lo que están disputando es el poder mundial. Y frente a las dos superpotencias no hay terceros países. Está Estados Unidos y está China, y luego no hay terceros países. Y la proyección es que China aparte iba a superar a y Estados China Unidos. lo asombroso es que en el terreno de la inteligencia artificial, China está disputando la primacía con los Estados Unidos. Lo imposible está ocurriendo. Y lo imposible o lo posible es los 80 centavos del dólar. No, vamos de lo... Explícame qué te dicen en economía, no digas nombre, decí el pecado, no el pecador de esta suba de hoy. Bueno, no, silencio, estampa en economía, no quisieron hablar obviamente de la situación. En el gobierno hay, por un lado, preocupación por lo que fue el día de hoy, justamente a una semana de las primarias obligatorias en la Argentina, pero
sienten que tienen, digamos, la pólvora necesaria para contrarrestar el efecto de los movimientos del dólar. El dólar, como bien vos decías, cerró 46.68, 80 centavos arriba. La tasa hoy del ELIC subió un poquito, 61%. El Merval cayó 1 y pico %. Y el riesgo país, 904, también suba. O sea, cayeron los bonos y los ADR en Estados Unidos, los bonos argentinos. Yo ahora le voy a preguntar a Santa Cruz, que habló con economistas importantes ahí en la 1110, pero escuchen a Ibarra, lo que dijo es verdad, casi el gobierno del equipo económico no, pero Ibarra sí, a ver. La ventaja desde la Argentina es que nosotros en este programa financiero y fiscal tan estricto estamos en condiciones muy pero muy importantes y sólidas para soportar este tipo de situaciones, pero que bueno, son situaciones exógenas que suceden y que lo mismo afecta de la misma manera a otras monedas en el mundo y a otros países en el mundo. No nos lo hubiéramos hablado en gabinete, por supuesto es un tema que preocupa, es un tema de la economía mundial, vemos atentamente, pero como les decía y como el mismo Duhovne explicaba, lo más importante es que la Argentina, con enorme esfuerzo de todos los argentinos, ha hecho en el último, sobre todo en este último año y medio, un esfuerzo muy pero muy importante para tener una economía desde el punto de vista fiscal sólida, con superávit comercial, y entonces eso nos posiciona de una manera mucho más sólida para enfrentar situaciones de este tipo. ¿Cuánta pólvora tiene Argentina para enfrentar esto y acomodar el dólar? ¿Santa Cruz tiene alguna idea? Hablamos con algunos economistas para preguntarles cuánto tiene de resto el Banco Central para pelear una posible devaluación de la moneda. Y en principio se habla de que cuentan con 3.000 millones de dólares de acción inmediata y que posiblemente, esto es lo que especulan, el Banco Central no lo confirma, existan 4.000 millones de dólares más permitidos por el FMI, lo cual le daría entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, que sería una pólvora para bancar una pelea corta, digamos. A ver, ¿afirma o desmiente este número? No, afirmo. Hay que acordarse que el Fondo Monetario Internacional prestó cerca de 56.000 millones. Todavía no llegaron todos, pero claro, ya gran parte de los fondos del Fondo Monetario efectivamente ya llegaron, y lo que está haciendo el Banco Central es interviniendo en futuros y tiene cerca de 6.000 millones para vender en futuros. Tengo entendido que la herramienta más efectiva para controlar el dólar es la tasa y las otras dos acompañan. Pero me han dicho altas fuentes que... Y una lectura que hacen algunos economistas es que como fue para toda Latinoamérica una devaluación de un 1.2, 1.4, 1.5 de la moneda, que Argentina, en esta situación endeble, haya devaluado un 1.6, un 1.7, la sacó bastante barata. La sacó barata la Argentina, si el dólar se aprecia en todo el mundo y afecta a todas las monedas emergentes, no interviene. Deja flotar el tipo de cambio igual de como flotan en los países, por ejemplo, igual de lo que pasó en Brasil. La Argentina y Brasil devaluaron más o menos lo mismo hoy. Lo cierto es que si hay una devaluación disruptiva, esto dice un poco el acuerdo con el Fondo Monetario, ahí sí se interviene para suavizar. Lo que se hizo es suavizar. Hoy se vendieron futuros, ¿no? Y la Argentina tiene margen, tenía 3.500 millones de dólares de futuros para intervenir, y el Fondo Monetario le autorizó 3.000 millones más. Tiene munición para hacerlo y tiene reservas, obviamente. Bien, muy bien. Pregunta. No, la cuestión es si en esta situación tan frágil que estamos viviendo, por cuestiones exógenas, como dijo el ministro, no se podría de alguna manera empeorar o agudizar después del domingo que viene, ¿no? Porque estamos todos como atentos a al resultado de las PASO y a la cuestión política, ahora sí, doméstica. Digamos, si en esta situación más frágil el dólar se puede disparar después del domingo próximo, ¿o no? Es difícil hacer, obviamente, futurología, pero está claro que de acuerdo a la diferencia que pueda existir entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, se acentúa el riesgo que puede tener la economía argentina. Es más, hoy vos ya estás pagando una sobretasa en las LELIQs y demás de riesgo por encima de la inflación. Por lo tanto, ya hay riesgo argentino que vos estás pagando. ¿Qué va a pasar con el dólar? Y habrá que esperar, obviamente, a las elecciones. ¿Es así? Argentina es una especie de paciente inmunosuprimido y tiene alta sensibilidad, se tiene que cuidar mucho para ser diplomático con la expresión. Jorge. La Argentina en este momento tiene un total de reservas en el Banco Central por 57.000 millones de dólares. 67. 67.000 millones de dólares.
Es el resultado del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, que es el mayor crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional en toda su historia, a un país determinado, emergente. Pero además de este respaldo del Fondo Monetario Internacional, tiene todavía un respaldo mayor la Argentina, que es el respaldo irrestricto, sin limitaciones, del gobierno del presidente Donald Trump a la Argentina en el momento actual. Hace un mes estuvo el secretario de Estado, Mike Pompeo. La semana pasada El secretario de Comercio. estuvo el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Importantísimo. Los dos vinieron a decir una sola cosa: el respaldo total, inequívoco, al gobierno de Mauricio Macri y a su reelección. Estados Unidos está dispuesto a hacer lo posible y también lo imposible para mantener en pie la estabilidad cambiaria de la Argentina. ¿Es normal este apoyo tan explícito de Estados Unidos con otros países? No creo que... ¿Por qué querría esto con Argentina, más allá de lo que uno supone, geopolítica, la vuelta de otros proyectos, si querés vos, más populistas? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué está tan jugado Estados Unidos acá? La Argentina se ha convertido en un caso testigo en América del Sur, contrapuesto a la experiencia de Venezuela, en el sentido de que es un país que está en un pleno proceso de reforma y que en donde está en juego el poder político, porque todo el poder político que la Argentina tiene está en manos del presidente de la nación. En este sentido, el respaldo de Estados Unidos es una prioridad geopolítica para el gobierno de la Argentina, es una prioridad geopolítica para el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump. Y Donald Trump y los Estados Unidos, bajo su liderazgo, se ha transformado nuevamente en el líder mundial, debido al crecimiento de excepción de la economía norteamericana en los últimos 2 años. Mira, Diego, sumando un poco a lo que dice Jorge, yo el otro día que estuvo Wilbur Ross aquí en la Argentina, hablé con la gente de la Cámara Argentina Norteamericana, AmCham, que se reunió esa mañana con el funcionario norteamericano. Y alguien que estuvo en esa reunión me decía, yo nunca, no recuerdo en la historia de la Argentina que 2 funcionarios de primer nivel de un gobierno norteamericano hayan venido tan cerca de unas elecciones en Argentina. Y para decir una sola cosa, A ver. respaldamos totalmente, sin limitaciones, la reelección de Mauricio Macri. La mirada conspiranoide, ¿a cambio de qué? En este momento, en América del Sur, la Argentina cumple un papel fundamental, junto con Brasil, pero este es el momento, el caso testigo es la Argentina, en relación a los intereses geopolíticos mundiales de los Estados Unidos. Te hago la última, ya agradeciéndote la explicación que nos diste y la panorámica. 2 escenarios, renueva Macri. El segundo escenario es no renueva. ¿Cómo se readapta ese vínculo entre Estados Unidos y un gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández? Futurología, amamos la futurología. Bueno, hay que sumarle al respaldo pleno del gobierno de Donald Trump a Mauricio Macri y a la Argentina en el momento actual, hay que sumarle la posición de Brasil, presidente Jair Bolsonaro, que estuvo en la Argentina acompañado por casi la totalidad de su gabinete en una visita de Estado que duró menos de 24 horas con un solo objetivo, que era decir, respaldo pleno a la reelección de Mauricio Macri y señalar que para Brasil es un atentado a sus intereses vitales de seguridad nacional la posibilidad de un triunfo de la candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner. Esto lo dijo acá en Buenos Aires el presidente Jair Bolsonaro, de modo que los 2 países fundamentales de la inserción de la Argentina en el mundo, Estados Unidos y Brasil, tienen una posición inequívoca de respaldo a la Argentina en materia de estabilidad cambiaria y también a la reelección de la figura presidencial de Mauricio Macri. Jorge, gracias. Déjame contarles una cosa. ¿Sabés vos, usted, Santa Cruz, sabe lo que es un podcast? Sí. ¿Qué es un podcast? Explíquelo. Un podcast es una noticia relatada de manera abreviada, en formato oral, digamos, y puede contener imágenes también. Dura 20 minutos o media hora, Sí. asumo. ¿Querés agregar algo? No, que es un podcast? radio on demand. Bien, podría exactamente. decir, ¿no? Laurita, ¿sabe lo que es un podcast? En mi vida escuché un podcast. Es una cosa, te traté de hacer un lifting en vivo y no te pude, Por favor, subir. no me pidas Bueno, esas escuchen una cosas. cosa. Hay unos podcasts de La Nación que están espectaculares. Ya hay 1 millón de descargas. Vos vas en el auto o estás en tu computadora y por ahí no tenés tiempo de leer una noticia, o vas en el auto y no podés hacerlo. ¿Y qué haces? Le das play a un podcast. Hay un montón para elegir. Hay autores buenísimos, periodistas del diario.
o temáticas. Te recomiendo hoy una banda presidencial, que es un recorrido por 200 años de periodistas argentinos. Bajate en iTunes, está en Google Podcast. Si no, en la página de La Nación, buscá, googlealo ahí, facilísimo. Google Podcast de La Nación. Todo lo que tenés, Spotify también. Tanda, y estamos con José Eduardo Abadi. Van a traer un diván con rueditas y vamos a recostar un ratito a la República Argentina. Como en una escena teatral, entraría un carrito diván, ella recostada, afectada teatralmente con las manitos así como, no sabe, doctor, lo que me está pasando. Y entra el diván de José Eduardo Abadi, lo conocen, psiquiatra, psicoanalista, muy prestigioso, es el coordinador académico también de la carrera de psicología en UADE. Sí. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a vos, Diego. Seguramente está ansiosa, vamos a caracterizarla como mujer, no por nada en particular, sino por la Argentina, nada más por eso. Y se está ansiosa porque, bueno, porque de un lado me dicen que si no voto tal cosa, seremos nuevamente Venezuela o algo así, y del otro lado me dicen que si sigue este gobierno, destrucción y muerte, hambre para todos. Ya dos escenas catastróficas, una de cada oído. ¿Qué estás observando esta paciente? Qué bien que lo señalás, ¿no? Entra por empezar, aclarémoslo, acá para los amigos de la mesa, entra un paciente sumamente difícil o una paciente sumamente difícil. Nos vemos obligados como psicoanalistas y psiquiatras y psicoanalistas a exigirnos lo mejor. ¿Por qué un paciente tan difícil? Por esa compulsión repetitiva que tiene esta paciente a situaciones en las cuales parece combinarse para no lograr el resultado que busca, para repetir situaciones traumáticas, para enfrentarse unos a los otros, para caer rápidamente a veces en esa forma polar actual de sociedad en la cual aparecen buenos y malos, blanco, negro. Y cuando el clima resiste a la posibilidad de integración, cuando la competitividad se transforma en hostilidad, cuando la desconfianza se transforma casi en una tensión persecutoria, estamos con una situación que tenemos que ser cautelosos y serios frente a ese problema. Acá llega esta paciente que vos me decís y nos comenta, doctor, usted sabe o vos sabés, estamos frente a elecciones presidenciales. Sí, bueno, unas elecciones presidenciales en las cuales lo que uno siente es que hay como dos grupos que parecen estar plenamente convencidos de lo que van a votar y de dónde están ubicados, ¿no? Donde no queda mucho lugar para la pregunta y para la duda. Cosa en cierto sentido a veces cómoda, a veces peligrosa, ¿no? Preguntar siempre es útil, la duda inteligente siempre ayuda. Y hay un enorme sector que algunos llaman como dubitativos, indecisos, maleables, que tiene un cierto escepticismo, y digo cierto para ser políticamente correcto, bastante escepticismo, y un escepticismo que tiene que ver con la decepción, con la desilusión, con un cierto desgano. ¿Y qué provoca ese escepticismo? Pesimismo, para cualquiera de los lados. Y el pesimismo sabemos que es una carta peligrosa, es una carta contraproducente, tan contraproducente como el optimismo ingenuo o la ilusión. ¿Cómo nos vendría bien en cambio el optimismo lúcido, ¿no? Entonces, el pesimismo conduce a la depresión y la depresión nos hace sentirnos frágiles, débiles y en peligro. El peligro que nos sentimos aumenta y potencia esos imaginarios catastróficos que vos muy bien describiste al principio de la pregunta, ¿no? Si gana uno es un desastre, si gana el otro es un desastre, de acuerdo naturalmente a la versión de cada uno. Se debate en quién confiamos, quién tiene nivel de credibilidad. ¿Es verdad que es otro y no lo mismo? Si es otro y no lo mismo, ¿para qué pone a los otros que estuvieron ya antes? Y si no es otro, y ahí empezamos entonces a una especie de duda, de ansiedad, de no poder creer ni saber dónde estamos parados, perdemos referencias y aparecen preguntas que empiezan a tomar fuerza, ¿no? Que son la cantidad de contradicciones que vemos. Parece como una Argentina adolescente, ¿no? O con estas cuestiones de que soy o no soy, quién soy, a dónde voy, ¿no? Como a mí me preocupa mucho la versión de la Argentina adolescente cuando la escucho bastante.
La escucho, vos también la cumplió verdad. 200 y pico, ya también podría poner. A mí no me gusta tanto la versión evolutiva, la evolución madurativa cronológica. Prefiero más que Argentina tan profundamente conflictuada que a veces parece encerrada en algunas patologías de las que no puede salir. Yo quiero mostrarles, y vamos a compartir con nuestro invitado, algunas palabras, algunos discursos de las últimas horas. Mandá el de Alberto o el de Mauricio, dale. Sabemos que todo lo que hemos hecho nos tiene que llenar de esperanza, de energía, de fuerza para la segunda etapa. Porque también sabemos que los cambios de raíz, los cambios de verdad, no se hacen de un día para el otro y cuestan. Y en el camino de hacer esos cambios vienen las dudas. Hay angustia, sobre todo desde abril del año pasado, muchas dificultades para muchos argentinos y lo sabemos, pero todo lo que hemos hecho no es en vano. Estamos creando bases donde sobrecaminar, donde crecer, donde desarrollarse, sin incoherencias, sin mil caras. Tenemos una propuesta en la que creemos y en la que estamos jugados para sacar adelante este país. Hablemos de esta cuestión. Macri propone un paradigma que es incómodo, que es el del esfuerzo. En la metáfora que quieran y que ustedes recuerden de distintos funcionarios en estos años estamos cruzando el río, dijo Vidal, en la mitad del río no volvamos para atrás. Siempre es algo que requiere un esfuerzo. Estamos en un túnel, habría dicho Michetti al principio, en el primer año, digamos. Todo el tiempo hay como una invitación para sentar bases sólidas. Un poco hay que hacer un esfuerzo. Si vos querés, permitime dar un paso más. Apareja o es intrínseco un cierto sufrimiento. Este es el discurso oficial. Si querés ser un país de verdad, hay que hacer un esfuerzo. Ya va a venir, lo más fuerte está hecho, pero falta un poco. Y del otro lado, como un cine, digamos, de los pastores, vos tenés un pare de sufrir, ¿no? Que es el espacio todos, que también tiene un discurso que puede para algunos que han sido castigados por la crisis y porque no bancan más el esfuerzo, tentador entrar a ese cine, en donde hay una misa que podemos bajar las tarifas, desdolarizarlas, podemos ponerle plata en el bolsillo a la gente, se puede comer un asado otra vez, se puede disfrutar un poco más. Pare de sufrir, dice ese templo. Bueno, ahora ya está, sí, yo termino. Decía algo. ¿Qué pensás de esto? Pero es una muy buena síntesis. En realidad, Macri estaría pidiendo credibilidad. Va a decir, créanme que estamos en el camino correcto. En fin, nadie duda que hace falta un cambio, ¿no? Esto, por algo también él es presidente hoy en día. Crean que lo que se hizo fue necesario. Crean que lo que va a venir es un segundo tiempo, tercer tiempo, como ya no sabemos qué tiempo, pero que va a darnos como resultado una estabilidad y un crecimiento y una maduración y digamos, un futuro que se... Constancias. Él está pidiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque fueron no 2 días, sino fueron 4 años. Y fueron 4 años en los cuales en este desarrollo hay mucho padecimiento, hay muchas carencias, hay mucha gente desilusionada, el de la desilusión enoja, algunos los hace sentir traicionados, y él está diciendo algo así como, no pensamos que iba a ser a lo mejor tan delicado, o no lo dije, o algo por el estilo, pero fue necesario. Y ahí va tu palabra, que es el esfuerzo. Por supuesto, si nosotros llegamos a pretender un cambio en tu vida individual, en la tuya, en la mía, sin esfuerzo, sin conciencia, sin esfuerzo, sin tenacidad, sin constancia, no sufrimiento, ojo, porque lo vas a emparentar con sacrificio y no me gusta, pero sí con la tenacidad que tiene que ver con la voluntad de llevar adelante un determinado proyecto. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Estar cerca, además. Necesitamos tener comunidad. Yo puedo proyectarme y lanzarme si tengo lazos con vos que me permiten sentirme acompañado y otorgarle
a mi proyecto también compartirlo con el tuyo. El esfuerzo es imprescindible. Y Macri apunta a otro punto más que vale la pena, que es la esperanza, que es donde la esperanza no veo inconveniente en que alguien apunte a la esperanza, si me da fundamentos. Lo que me preocupa es la otra palabra que vos usaste, que la adjudicás más a la otra vertiente, que es la tentación de la ilusión. El cine, dijiste. Y no el cine. No de modo ofensivo, lo que yo planteo es que hay yo creo que hubo una ventana de oportunidad, para muchos la sigue habiendo, de un montón de gente que dijo, apostamos a esta modalidad nueva, ajusten las tarifas, dale, ajustenla, bueno, va despacio. Claro, pero hay como y un momento dijo, bueno, pará, a ver, mostrame resultados. Claro. Yo cargué un rato la cruz, mostrame a dónde llegué. Esto es lo que le están diciendo al gobierno, ¿no? Y vos estás diciendo que el que dice, ¿vieron lo que les pasó? Déjenme que yo les... Vemos cómo volvemos al ayer, que es una manera, en realidad no lo ponen así, lo ponen en términos de no tenías ganas del asado, no querés... Ayer lo tenías, hoy no. Eso tiene que ver, yo creo, con algo de confianza que piden, de que aquel ayer estaba en el camino adecuado, que muchísima gente no lo considera así, y está pidiendo confianza en que lo que antes eran contradicciones, posiciones distintas, enojos, bueno, y lo que hemos visto también, si vos querés, a nivel de lo que es la corrupción, que es una cosa inimaginable, otra que cine, en tridimensión, ¿no? Eso, a pesar de eso, pueda recuperarse para ellos una confianza que lleve a que esos indecisos, ese grupo que está en el medio, diga, juego esa carta, diciendo no voy a volver. Y ahí uno se pregunta, ¿a qué hacen? ¿Vuelven al ayer? ¿Quieren el mañana? Ahí viene la confusión. Ahora, José, ¿no? hay un poco lo que decía Laura, un poco de esta sensación de infantilización o adolescencia en esto que vos explicabas, porque digo, yo que tengo hijas chicas, explicarle que hay que hacer un sacrificio para lograr algo, ¿no? Cuando ellas creen que lo que tiene que haber siempre es placer, digamos, y obtener siempre lo que tienen, ¿no? Y el que crece en algún momento se da cuenta que tiene que esforzarse para conseguir algo. Me parece que hay una idea entre estas dos Argentinas un poco más infantil y adolescente que piensa que el Estado le tiene que dar todo y otra que cree que tiene que esforzarse de manera privada para conseguir lo que tiene. También lo vivieron, Señores, vivieron esa etapa donde... Si no les molesta, tenemos que tener una tanda más. Y después seguimos con esto. Y quiero que Laura también nos cuente dónde cierra hace un adelantito, chiquitito. Bueno, Córdoba. En Córdoba. Los tres, los tres a Córdoba, mi provincia. Todo lo que se juega en Córdoba, la provincia de Laura. Ya Así venimos. es. En busca de El Cordobazo, una provincia tan determinante en la elección. Laura Serra, ¿cómo están desembarcando allí los diferentes candidatos? Los tres candidatos más importantes que van a disputar las PASO el domingo próximo van a hacer escala en Córdoba en algún momento de la semana. ¿Por qué Córdoba? Y porque Córdoba es un electorado, digamos, que si bien es más bien macrista, hay algún voto blando que los demás contendientes van a tratar de pescar. Vamos a arrancar con Roberto Labaña. Roberto Labaña justamente mañana martes va a estar en Córdoba, no en la capital, sino en las ciudades de Río Cuarto y Villa María. El miércoles, el tour de Roberto Labaña va a recorrer las provincias de Corrientes y de Entre Ríos, para terminar el día jueves en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en el centro Migueletes. Así que este tour maratónico de los distintos candidatos, vamos a pasar ahora al presidente Mauricio Macri, que el martes mañana va a estar en Ferrocarril Oeste junto a Horacio Rodríguez Larreta. Vidal y Carrió, Exactamente, pero ¿cómo sabés, No estoy leyendo. ¿Viste? ¡Qué bárbaro! Bueno, el miércoles va a estar en Córdoba, el lugar donde ya... ¿Sabes cuántas veces visitó Córdoba ya? ¿Cuánto? 20 veces. Una provincia que lo quiere. Así es. Jueves. Y el jueves va a estar en Vicente López. Muy bien. Y por último, pero no menos importante... Cristina había presentado Cristina Cobos y vos. Mira, Toma la ese memoria. dato que te recordé, dale. Muy bien. Dale, Alberto Fernández el martes va a estar arrancando una caravana triunfal que va a salir desde Capital Federal rumbo a Rosario.
en Rosario. Va a estar allí, sí, con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cerrando el acto de campaña en la provincia, y después va a viajar a Córdoba. Lo que va a tratar de hacer Alberto Fernández allí es tratar de sacar más votos que en 2015 obtuvo Daniel Scioli, para tratar de recortar la diferencia que obtuvo Juntos por el Cambio, por entonces Cambiemos, y que le permitió la victoria de Mauricio Macri. Muy bien. Diego, Aprovechá la consulta aprovecha. gratis con un psiquiatra. Dale. Bueno, quería preguntarle un poco lo que tenía que ver con lo que Diego había dicho al comienzo y el tema del miedo, ¿no? Las dos campañas juegan particularmente con este sentimiento, más que con otros, para intentar captar votantes. ¿Por qué y cómo funciona el miedo como manera de pescar, ¿no? El miedo es un sentimiento básico del ser humano, ¿no es así? Hay miedo frente a peligros reales y ahí bienvenido el miedo, porque de este modo podemos decidir cómo enfrentarlo o cómo situarnos frente a él. Hay otros miedos que son frente a peligros imaginarios. Cuando son frente a peligros imaginarios, lo que tenemos que hacer es disolver esa fantasía persecutoria que implica ese peligro para no quedar capturados e inmovilizados, porque muchas veces lo que nos produce el miedo, por eso lo de la parálisis, es entender lo nuevo y lo desconocido como lo abismal y lo que hay que evitar de cualquier modo si queremos preservarnos. Y entonces sucede algo muy particular. La gente se queda en la zona de confort, en la zona cómoda, sufriente, creyendo que así está más segura. Porque después hay un sufrimiento mayor. El otro. Eso es una de las consecuencias peligrosas de quedar capturado en el miedo frente a peligros imaginarios. Frente a peligros reales hay que enfrentar. Los valientes no son los que no tienen miedo. Y además, permitime, y dentro de la paleta de colores, la oferta electoral ahora tracciona más por el miedo. Acá tengo un portafolio con colores emocionales. En este momento tracciona más el miedo porque es la oposición al otro que el amor incondicional a alguno de los dos líderes. Es así. Y apuestan mucho cada uno de los Ambos son tapones del regreso o la continuidad del otro. Bueno, por eso, porque apelan al miedo a que vuelvan, miedo a que continúen, porque tienen poco para ofrecer. Bueno, lo que vemos es la intensidad de estas emociones frente a una cierta precariedad de propuestas y de ideas, ¿no? Es decir, aparece más en términos... Unos dicen... apuestan al miedo que si votás vas a seguir tan mal como, si votás vas a estar peor porque voy a llevar a la... Es decir, se juega con los aspectos negativos que tienen que ver con el miedo frente a peligros imaginarios y reales, ¿no? Eso es una determinada manera de estar parados en el mundo. A ver, en 30 segundos, si podemos hacer una respuesta fácil a una pregunta compleja, como nos gusta en televisión, ¿qué es? El gobierno, decíamos la semana pasada, sale a proponer, no lo dice explícitamente, pero es algo así como, insultame, enojate conmigo, te voy a escuchar, yo agrego esto, voy a alojar tu angustia, como dicen los psicoanalistas, y después te voy a pedir que me votes. Pero voy a habilitar ese malestar que tenés y no lo voy a rechazar ni lo voy a invalidar. ¿Qué hay de eso? ¿Podrá ser útil? ¿Podrá servirle al gobierno? Bueno, reconocer que sus falencias... Tiene un aspecto útil que es aceptar la diversidad y el enojo del otro, inclusive entender que el otro puede estar en una posición crítica y si uno la ataja y ese atajarlo lleva implícito también lo voy a pensar y voy a ver que con eso que vos me estás diciendo a lo mejor puedo reformular alguna idea y cambiar, eso es útil. También si eso se convierte en una manera de decir... No solamente vos me decís y me criticás a mí, sino yo también ejerzo la autocrítica. A mí, un político, cualquier ser humano que esté en una determinada actividad, que tiene la posibilidad de hacer una autocrítica, me da una enorme tranquilidad. No autoflagelo, autocrítica, porque entonces me muestra que puede efectivamente cambiar y que hay alternativas. Muy bien. Gracias. Vamos a tener que dejar acá hoy. Está Carlos Pañi, está Odisea, no se la pierdan. Nos vemos mañana a las 9. Gracias.